los pacientes, las personas diagnosticadas o personas que estén en ese proceso de saber si de pronto también presentan este tipo de diagnóstico, lo más importante es acudir a los profesionales encargados. Lo más importante es realizarnos esa prueba periódica que todas las personas debemos realizarnos mínimo de forma anual cuando hay una vida sexual activa, cuando conocemos de pronto que hay o existen conductas sexuales de riesgo, y debemos ser muy cuidadosos con hacernos esa prueba de VIH de forma periódica. Eso creo que es la recomendación clave. Depende de donde lo quieras ver, depende de donde estés, depende de cuál es el indicador que te interesa, cuál es el que te llama la atención. Más sin embargo, yo creo que hay, y también depende de la población en la que estás trabajando. Entonces yo creo que cuando nos paramos en el marco, por ejemplo, de los jóvenes y adolescentes, vamos a evidenciar y vamos a encontrar algunos indicadores que obviamente vamos a evidenciar que han sido vulnerados, por ejemplo, la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, las pocas oportunidades que tienen para acceder a servicios amigables, la negación en información, educación integral en sexualidad, pues obviamente eso vulnerabilidad en sus derechos sexuales activos. Si nos paramos en el marco de las violencias basadas en género, vamos a ver que todas las violencias basadas en género están en el marco de esa vulneración de los derechos tanto sexuales como reproductivos. Y si nos paramos en este caso en el ámbito o en el marco del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, pues obviamente vamos a encontrar que hay un sinnúmero de vulneraciones de derechos que van en contra de las personas que viven con VIH. Existen ya varias investigaciones a nivel mundial que lo que muestran es que si yo pregunto, reduzco las posibilidades de riesgo, porque la persona siente que hay una puerta de entrada. Lo otro será que tenga mucha paciencia, porque tal vez el otro se va a quedar callado, va a estar ambivalente o va a tener una respuesta agresiva, ¿sí? Lo importante será que yo tenga en cuenta que esa respuesta no es personal, no es hacia mí, sino que esa respuesta obedece precisamente a la crisis por la cual está pasando esa persona. Y una vez que ya he preguntado esto y tengo claridad en que sí va a pasar, que la respuesta es afirmativa, pues pregunto, ¿cuándo lo piensas hacer? ¿Dónde? ¿Has pensado cómo? Eso no le va a generar ideas a la persona, ni le va a sembrar una semilla de suicidio. Ya la semilla está, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahí es como ir focalizando, ir identificando a esta persona. Si me dice que sí, lo siento mucho, te llevo ya a tu EPS por servicio de urgencias. Si es un menor de edad, necesito hablar con un responsable, un adulto responsable de ti, y abiertamente tendré también que sensibilizar a esa mamá o a ese papá o a ese tutor para poder hacerlo. Si se trata de un menor de edad, pues ustedes saben que están por encima los derechos de esos menores. Que yo opino en este caso que después de 7 años uno ya empieza a entender y a comprender la persona, cómo puedo tocar temas sensibles. Entonces la comunicación que se da con esa persona tiene que ser algo que no lo afecte, algo que no lo dañe, y empezar a usar ayudas audiovisuales, con imágenes, mostrarle que lo que pueden llegar a hacer no le va a causar ningún daño ni a él ni a la pareja, para que entienda un poco quizás que pueden disfrutar un poco más allá de lo que están viviendo, sin resultar dañados o sin resultar afectados por experimentar cosas. Pero digamos que deberían como acercarse un poco más a lecturas, a ver películas, a usar videos, porque digamos que si no ha tenido la experiencia de tener ese ¿cómo lo digo? Como esa primera imagen de lo que el otro me está mostrando, pues me va a asustar. Lo que me genera es un miedo inmenso, porque por el desconocimiento mismo. Está esa parte de que, bueno, voy al psiquiatra, me mandan el antidepresivo, comprendiendo que hay muchos de liberación prolongada, que esa misma noche no va a tratar la depresión, y que bueno, pero me dieron el medicamento, pero yo veo que la vida sigue igual.
¿sí? Entonces es allí cuando la voluntad, el proceso terapéutico, uno lo entiende como un todo, ¿sí? Entonces hay gente, también hay personas que se sienten bien y abandonan el tratamiento psiquiátrico. Como por el contrario, hay quienes no lo quieren abandonar porque les da terror, les da mucho miedo volver a hacer contacto con eso que les ha movido, con eso que los ha desestructurado emocionalmente. Entonces, en estos términos de salud mental, con las personas con VIH, pues sabemos el deber ser, ¿sí? Incluso legalmente los programas de atención con VIH o en personas que viven con VIH, se incluye el psicólogo y se incluye el psiquiatra, pero uno también va observando y va identificando incluso esa resistencia tan grande que se tiene. Y también he visto, que estamos hablando un poco de adherencia, salud mental, trastornos y todo esto, he identificado que muchas veces el entorno familiar no sabe también cómo promover esa salud mental. Estamos acostumbrados socialmente a una excesiva motivación o positivismo tóxico, ¿sí? Que es decir, si te estás en un estado depresivo, pues sal a la calle y ve las cosas bonitas de la vida, y la persona no le da la gana, no quiere ver las cosas bonitas de la vida porque su episodio depresivo hace que no las vea, ¿sí? Entonces es importante que ese apoyo familiar también sea orientado a través de psicoeducación. Yo pienso que cuando tú tomas la decisión de tener una relación con otra persona, no importa, digamos, su diversidad, ni siquiera su diversidad física, por así decirlo, o su diversidad funcional, obviamente, pues estás admitiendo a esa persona como un ser integral que es, ¿no es cierto? Así tenga un ojo verde y el otro amarillo, así tenga, ¿verdad? No sé, una oreja más grande que la otra, etcétera, etcétera, desde lo físico, lo digo yo, o incluso desde lo intelectual, ¿verdad? Tú haces a esa persona, digamos, como es, y de esa persona te interesan muchas otras cosas y no necesariamente la discapacidad. Entonces, aquí, digamos, el tema del entendimiento de la sexualidad o de la vivencia de la sexualidad del otro no es algo que se dé porque es que me aceptó así, sino que eso es una construcción, ¿no es cierto? Yo pienso que eso es algo que se va construyendo como cuando tú comienzas con una relación o cuando tú estás en una relación con una persona, tengas o no tengas diversidad funcional, es un proceso constante de conocimiento de cuáles son tus inhibidores, cuáles son tus incitadores, qué te gusta. Bueno, lo primero que hay que entender es que en lo que es la psicoterapia hay un protocolo, hay un procedimiento de intervención en estas personas que de pronto manifiestan, los primeros síntomas que manifiestan es me siento solo, me siento anulado, me gustaría tener una cita con una psicóloga o un psicólogo para conversar del tema. El psicólogo tiene herramientas, la entrevista, la observación, para empezar a atar momentos de preocupación que debe ser comunicada inmediatamente a los padres, a los cuidadores, con el consentimiento de la persona, del adolescente, del niño, no generando más problemas, sino al contrario, abriendo una red social de acompañamiento. Darle la posibilidad de que se desahogue también es parte del proceso clínico que se hace en terapia. Yo recomendaría que nos cuidemos mucho en el sentido de que nos conozcamos, ¿no? ¿De qué pie cojeo? ¿Cuáles son mis debilidades a la hora de comunicarme? Eso es lo más difícil, porque es muy fácil ver el problema, la paja en el ojo ajeno, que no ver cuál es mi problema en la hora de comunicarme, de expresar emociones, de controlar, de hacer daño, de ser violentos, no solamente física o verbalmente, sino con manipulaciones, con desatinos, con abandonos. Si yo descubro esto y lo corrijo por mi propio bien, le va a venir bien a la pareja. Y conocer a la pareja también es algo muy bonito. Ya nos vamos fijando un poco más en las comunidades activistas. Empezamos a ver que se asocia al poliamor una serie de principios o de valores como la honestidad, el consenso, hablar en general de la ética alrededor de este tipo de vínculos, la responsabilidad afectiva. Entonces se va uniendo a esta idea de relaciones no exclusivas o no monógamas unos conceptos o unos pilares éticos. Y pues yo lo que he encontrado es que la verdad ni
ni tan poquito ni tanto, es decir, ni solamente decir, bueno, estoy teniendo relaciones en las que puedo tirar con mucha gente al tiempo y enamorarme de mucha gente al tiempo, ni todo el tema de estos principios morales y esta brújula moral que imponen algunas de las comunidades me termina de servir, y la definición operativa que he encontrado que me resulta más efectiva en estos momentos es la posibilidad de explorar relaciones no exclusivas con el deseo y el conocimiento de todas las personas involucradas. Recordemos que en la comunicación algo muy importante es lo que llamo las 3 H's, es decir, la honestidad, el sentido del humor y la humildad asertiva, ¿no? Entonces, la sexualidad es algo muy sabroso. Entonces, si logramos quitarle tanta seriedad a la cosa y nos manifestamos de una manera con humor, ¿no? Puede ayudar mucho. Y aparte que el humor puede ser un lubricante, y la humildad, bueno, pues no hay que creerse actor o actriz porno para impactar, ¿no? Pero sí que podemos informar de nuestros logros o de nuestros puntos fuertes de una manera humilde, sin hacer tanta vehemencia de cosas imposibles. Y por último, la honestidad se aprecia justamente porque ahorita escasea un poco. Cuando una persona tiene VIH, se genera discriminación, que es separación, señalamiento, y esta discriminación y este estigma que hay desde el ser vulnerable afecta la posibilidad de que una persona pueda adherirse al tratamiento, afecta la posibilidad de que una persona pueda vivir con tranquilidad su sexualidad y afecta el tratamiento completo. Algunos presentan algunas conductas a los 2-3 años, que está científicamente comprobado, donde se refiere que ya el niño identifica y es consciente de su ser, y el rol del padre es el ser empático y entender al hijo en la construcción de la diversidad, la construcción de enseñar el vínculo como construcción social y afectiva, por otra parte que pues es un sujeto libre de derechos y de elección.